le damos la bienvenida a los periodistas. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Buenas tardes y muchas gracias por invitarnos. Al contrario, Astrid, bienvenida a los periodistas. Bueno, le hemos invitado porque sí, la cuarta ola de contagios en el país ha reabierto el debate sobre si las escuelas deben estar abiertas para la educación de los niños, sobre todo en un contexto en el que hay una espiral ascendente justamente de contagios. Hay, sin embargo, información en el sentido de que no se corresponde, digamos, la ola con los contagios de los jovencitos, tanto los que van en nivel básico como en primaria y en secundaria o en preparatoria. ¿Qué información tiene la oficina de la UNICEF en México, Astrid? Muchas gracias por la pregunta. Sí, nosotros en UNICEF estamos velando en favor que realmente la decisión de cerrar una escuela sea tomada como último recurso cuando ya no hay otra solución para atender a los niños y niñas en aula. Lo que sí estamos basándonos en la evidencia que se ha recopilado o que se ha observado tanto a nivel global como también en México desde que regresamos a clases presenciales en agosto del año pasado, ¿no? Como lo que vimos o que pudimos ver en agosto del año pasado, a mediados de agosto hubo también, ¿no?, un pico muy alto de contagios en toda la población y los niños y niñas no eran exentos. Cuando en un día en agosto hubo como, en un único día, como 2,000 niños y niñas contagiados en un día. Sin embargo, esto, cuando abrieron las escuelas, no se dio como muchos temaban, no se dio como un repunte o que aún más aumentaron los casos de contagios entre los niños. Más bien hemos observado de que desde fines de agosto hasta diciembre, los casos de contagio en niños y niñas han ido bajando. Entonces, no podemos relacionar el regreso presencial a clases con aumentos de contagios en niños y niñas. Lo que estamos observando ahora es por las fiestas, seguramente, ¿no?, por el periodo vacacional. Los casos de niños y niñas de nuevo están subiendo, ¿no?, como hubo de nuevo como a inicios de enero, como picos como de más de 2,000 niños y niñas contagiados en un día. Pero de nuevo, estamos diciendo que esto pasa en los momentos cuando no están en la escuela y no podemos, por lo que hemos observado hasta el momento, relacionar el regreso a clases con aumentos de contagios. Estamos más bien basándonos en estas experiencias, en lo que hemos visto en otros países, que cuando se implementan las medidas, los protocolos, los filtros, tanto desde la casa como en las escuelas pueden ser espacios seguros para los niños y niñas. Pues es una muy buena noticia que el regreso a clase no esté relacionado con el aumento de casos en niños, sobre todo viniendo de usted, que es funcionaria del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Y es, de alguna manera, esto adelantaría, digamos, que posiblemente las clases se mantendrán. Hay un retraso muy importante en México de clases. ¿Eso implica que se mantendrían las clases? ¿O cuál es la recomendación que usted haría al gobierno de México, Astrid Hollander? Bueno, como primero de obviamente mantener y asegurar muy estrictamente que los protocolos se cumplen. Esto tanto es una responsabilidad de la comunidad escolar. Esto incluye también a los padres y madres para que también sean responsables en observar si hay síntomas en sus hijos y hijas todos los días antes de mandarles de vuelta a la escuela, y que en las escuelas se cumplen como las medidas que ya conocemos, el uso de cubrebocas, el distanciamiento, el frecuente lavado de manos, ventilación, etc.
Perdón. Sí, tenemos que ver cuando es posible que en alguna situación sí las escuelas tendrían que cerrar. Por ejemplo, ahora lo que estamos observando con el avance rápido de Omicron, que está afectado bastante el personal docente, y puede ser que esto obviamente limita la capacidad de una escuela de enseñar, ¿no? Pero sí nosotros velamos para que el cierre de las escuelas sea una decisión tomada a nivel local, que no haya como ahora cerramos todas las escuelas en un estado, pero que más bien veamos la situación en una comunidad educativa específica. ¿Cuál es el contexto de contagios? ¿No? ¿Cuál es la capacidad de una escuela de mitigar el riesgo de contagios? Y también cuál es la capacidad, ¿no?, de docentes disponibles en esta escuela. En este sentido también, ¿no?, está muy bienvenida el esfuerzo de las autoridades educativas de ahora, ¿no?, priorizar de nuevo el refuerzo de la vacuna al personal docente. Sí, por una parte, sí es importante el que, como está ocurriendo, como está en curso, inclusive en esta misma semana, haya un refuerzo al personal docente de escuelas públicas, de escuelas privadas, y no solamente el personal que enseña, sino el personal administrativo, el personal que está trabajando en todos los ámbitos del colegio. Y también hasta el hecho mismo de que esté en curso la vacunación a jovencitos de 15 años, a partir de los 15 años, que también justo esta semana ha comenzado aquí en la Ciudad de México. Y es una labor en la que intervienen no solamente las autoridades educativas, sino obviamente el magisterio y los padres de familia, que muchas veces no mandan a sus hijos a la escuela, pero los traen en los centros comerciales, en los mercados, en los lugares donde tienen más posibilidad de que se contagien, Astrid. Sí, por cierto, ¿no? Como estamos observando y por eso decimos, como las escuelas deben ser los últimos espacios en cerrar. Si tengo un montón de espacios abiertos, como los centros comerciales, los cines, museos, claro, ¿no?, un montón de lugares donde adultos, padres y madres y niños y niñas están interactuando, entonces, ¿por qué tendrían que ser las escuelas que cumplen con una función esencial, que cumplen con un derecho de la niñez y la adolescencia? Porque estos tendrían que cerrar cuando ahí también estamos observando que es más fácil implementar justo estos protocolos que los protegen, más fácilmente que, por ejemplo, en un centro comercial, ¿no? Entonces, realmente estamos ahí abogando en que antes de que se cierran las escuelas, primero se piensa como en qué contexto se envuelven los niños y niñas en su vida diaria. Hace poco sentido excluir los niños y niñas de su espacio educativo cuando pueden interactuar ellos y sus padres en un montón de otros espacios donde el contagio es menos controlable. Claro. Es conculcar un derecho, que usted lo dijo, se les conculca un derecho, el derecho a la educación, supuestamente para garantizarles un derecho a la salud que no se cumple porque los traen en lugares donde hay más proclividad al contagio. Sí, así es. No se trata de sacrificar un derecho en favor del otro, ¿no? Como tanto el derecho a la salud como el derecho a la educación son derechos humanos que hay que garantizar en cualquier momento, también en el momento de una emergencia, ¿no? Y en este caso, como digo, no es que lo uno excluye lo otro. Cuando se aplican los protocolos y las medidas, la evidencia demuestra que las escuelas pueden ser espacios seguros. No estamos diciendo nunca que hay un riesgo cero, ¿no? Las escuelas al final sí hay interacción. Hemos observado obviamente que hay contagios, pero los datos que nosotros estamos recopilando de alrededor del 50% de las escuelas de educación básica, las causas de inasistencia relacionados con el COVID son menos del 1%, ¿no?
en diciembre eran como 0.2% de las inasistencias que se relacionaron con un caso de COVID. Y como estamos viendo, los contagios, como esto es lo que estamos viendo, los contagios normalmente no se están dando en las escuelas, sino en los otros espacios, como estamos viendo ahora con picos de contagios en tiempos vacacionales, cuando no están en la escuela, ¿no? Pero sin embargo... los dos datos... Adelante, por favor, discúlpenme. Sí, adelante. Es entendible la preocupación de los padres y madres, ¿no? Yo creo que en este momento importante recrear como esta confianza de las familias en las escuelas, ¿no? Como volver a conocer los protocolos, volver a comunicar los protocolos y crear esta confianza para volver a mandar los niños y niñas y adolescentes a las escuelas. Es completamente entendible que hay preocupación y es obviamente ahí vemos esto reflejado realmente que la principal razón también antes de las vacaciones por las cuales niños, niñas y adolescentes no han vuelto a las escuelas es porque los padres y madres no las mandan. Y de ahí entonces hay que realmente hacer esta labor de una comunicación más fuerte, a lo mejor más directa entre el sector educativo y las familias para inspirar esta confianza para que los niños puedan estar presencialmente en las clases. Pues los dos datos son muy contundentes. El porcentaje de menores que no van a la escuela por razones directas de enfermedad de COVID, que ese era el 0.5 en diciembre y ahora es el 1%, que es muy bajo, y su universo, que es la mitad de las instituciones educativas de ese grado, pues es amplísimo, es la mitad de las escuelas. O sea que es una muy buena noticia para decir, calma, 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 hay una deuda con los muchachos, tienen que estar yendo a las escuelas, tienen que ir a las escuelas porque ya los tuvimos mucho tiempo encerrados, tienen que ir a las escuelas. Ese sería el mensaje más fuerte, digamos, Astrid Hollander, hasta el día de hoy, para el día de hoy. Así es. Siempre, como volviendo a decir, siempre a tomar la decisión en base de la información y el análisis local, ¿no? Ya estaba otra vez aquí con el micrófono. Sí, es muy importante la información que le ha proporcionado al auditorio, porque hay de pronto pues una legítima preocupación de los padres de familia y lo mejor es que, como usted dice, haya información para tomar decisiones. Así es. Pues muchísimas gracias. Gracias por haber estado esta tarde, noche con nosotros. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.